Hoy estoy con Ramón Morales, dealer de Mindfulness, comunicador y consultor organizacional, y esta es una de esas conversaciones. Y a propósito, quería preguntarte, ¿por qué a la gente le cuesta tanto estar en silencio consigo mismas? Saludos, gracias por la invitación. ¿Por qué nos cuesta estar en silencio? Porque el silencio en realidad no existe. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que tú estás apartado como dice la canción, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, hay un ruido interno, ¿no?, todo el tiempo que te está hablando. Entonces es complicado estar con uno mismo porque en realidad tiende uno mucho a buscar la responsabilidad tanto de generar bienestar en factores externos, pero también de responsabilizar a elementos externos de nuestros propios estados aflictivos, ¿no? Del dolor, de la insatisfacción, del sufrimiento. Y es mucho más fácil estar volcado hacia afuera que estar en silencio hacia adentro, o buscar esa pacificación pues mental y, y saber que eres tú mismo el que está generando pues todo lo que está ocurriendo en tu cabeza, ¿no? Por eso es complicado, ¿no? Muchos piensan que meditar es sentarte, estar en silencio y no pensar en nada, pero ¿qué es el mindfulness y cómo es que tú eres dealer en mindfulness? Es que es como andar vendiendo drogas a domicilio. ¿Qué onda? Bueno, yo creo que es un anglicismo que está adaptado pues a una situación negativa, ¿no? Dealer, porque tenemos car dealers, pues prácticamente todos los que son proveedores de, pues así se les llama, ¿no? Y aquí en la frontera, pues es un contexto debido a nuestra situación social y el clima de crimen y violencia y esto que sucede. Y bueno, pues eso surgió precisamente como una broma de también hay dealers o alguien que provee herramientas que pueden ser de utilidad para encontrar el equilibrio y la paz mental. Entonces de ahí surge ese concepto, ¿no? Ese término de dealer. Vamos a hablar de la meditación, pues es es un universo muy amplio en el contexto de que las ciencias contemplativas, que son milenarias y que pues preceden de muchísimos años, donde ya existe evidencia hace más de 8,000 años en el Valle del Indus, donde En el budismo. Incluso precede al budismo, hablando de precisamente el budismo tiene 2,600 años aproximadamente, pero las ciencias contemplativas ya se llevan a cabo. Los llamados científicos de la mente precisamente trabajaban con estos factores psicofísicos que lo conocemos en la actualidad y en el occidente como el yoga, que aquí se aplica más en un contexto de un fitness, sin faltar al respeto absolutamente a nadie, pero es un fitness un poquito más exótico, que sí tendría que llevar un aspecto filosófico como realmente se usa en la región de la India donde surge, ¿no? Y ahí ya hay evidencia pues de que hace 8,000 años uno de los pasos, vamos a llamarle así, del yoga, que la traducción en sánscrito es el método de unión, era precisamente el samadhi, que es la concentración o la atención. Entonces es a través de trabajar con tu cuerpo psicofísicamente, donde están contenidos pues energéticamente muchas de tus propias situaciones, llegas a un contexto donde puedes trabajar con tu propia mente. Y esto precede precisamente al budismo, ¿no? El Buda histórico, como se le conoce, que es un epíteto nada más, porque significa el despierto, que esto puede ser cualquiera de nosotros potencialmente, o eso es algo que plantea el Dharma o el budismo, como un gran yogi, se da cuenta que sí,
puedes mantener o sostener la atención de manera prolongada, sostenida, sin distracción o sin que se vea afectada por lo que se le llaman los venenos de la práctica, que es la distracción, el diálogo interior, la discursividad, o por el contrario, el sopor, el sueño, la pérdida de claridad, el hundimiento mental. Sí, que puedes mantener y posar tu atención de manera sostenida en un objeto por tiempo indefinido y incluso, bueno, pues realizando alguna asana, estas posturas yógicas, ¿no? Pero él se da cuenta que si bien hay un avance porque regulas el factor atencional, que es muy importante, y ahorita si gustas lo platicamos, también la parte de regulación emocional. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando él sale de este estado de absorción meditativa, se da cuenta que todavía hay remanentes pues que vienen a su aflicción. Es como si tú estás atento, por eso es difícil guardar silencio, distraído con alguien, voy al cine, practico algo, me entretengo con algo que sea externo. Cuando vuelves a tu espacio de solo, vuelven a llegar todas esas cosas que te afligen, ¿no? Lo que te genera dolor, sufrimiento, insatisfacción. Y él se da cuenta de esto, ¿no? Que todavía hay una raíz por ahí que puede brotar. Y al universo contemplativo lo que él aporta no nada más el factor atencional, que eso lo precede, pero también esta parte de una visión profunda, penetrante, que le llamamos meditación vipassana. Y esto lo que hace es erradicar o cortar de raíz todos esos brotes. Algo que la neurociencia en la actualidad te dice es posible a través del entrenamiento mental. Entonces, mindfulness es una parte muy, muy pequeña de todo eso. Y sí cabría aclarar que el mindfulness no es necesariamente la meditación, porque eso engloba muchísimo más, pero es una parte como una puerta de entrada, el desarrollar la atención unipuntual, sostenida, prolongada, voluntaria, sin esta necesidad de hacer un juicio, porque inmediatamente en cuanto tú percibes o llega a tus puertos sensoriales o los sentidos, inmediatamente etiquetas algo, ¿no? Feo, gordo, chaparro, blanco, negro, desagradable, agradable, inmediatamente. Y esto lo que brinda pues la atención plena o el mindfulness o la conciencia plena, como sería una traducción, pues es precisamente no juzgar de primera instancia, ¿sí? Porque eso condiciona tu experiencia. Entonces, si yo veo a Javier, cabello largo, tatuaje, y tengo una preconcepción de que alguien así, pues es un valiente, un vago o algo por el estilo, eso condiciona mi experiencia contigo, porque yo estoy predispuesto a esa concepción. Entonces, el entrenamiento en mindfulness, que es la puerta de entrada, es desarrollar esa capacidad, calmar la mente, familiarizarte con esos estados mentales y emocionales y los procesos, cómo es que procesas, y darte cuenta que eso que está sucediendo en tu mente no necesariamente está sucediendo en la realidad. ¿Y cómo llegas no tú particularmente, cómo la gente llega al mindfulness? Es decir, digamos que es conciencia plena y empieces con la meditación, que es la primera puerta. Pero yo quisiera practicar mindfulness, tengo que ir a una escuela, tengo que contratar a un dealer de mindfulness, o cómo empiezo yo en mi casa a tener este tipo de prácticas, y luego ¿cómo logro, por ejemplo, empezar a meditar efectivamente? Sí, es buena pregunta esa, porque en la actualidad ha venido un boom del año 2000 a la fecha. Ya se han publicado artículos en revistas arbitradas, que son artículos científicos de investigación del impacto que tiene este tipo de estrategias para trabajar en pro de la salud mental y el impacto que tienen. Y esto, bueno, pues sin duda alguna derivado en cierta línea en pues un contexto lucrativo, ¿no? Principalmente. Entonces tú puedes encontrar en cualquier espacio
alguien que te dé una certificación en mindfulness o te dé un entrenamiento en mindfulness, sin tener como las bases del origen de lo que esto representa y la formalidad y el proceso ético de lo que implica trabajar con este tipo de herramientas. Pero principalmente, muchas de las personas que suministran, vamos aludiendo al término de dealer, este tipo de herramientas no son necesariamente practicantes. No sé si me explique, sino que adquieren el conocimiento, lo técnico, el conocimiento intelectual, pero no necesariamente practican. Y ese es un problema porque hay una brecha muy, muy grande, ¿no? Al final, la línea que tratamos de manejar nosotros, pues es el hecho de que tú tienes que ser eso que estás enseñando. No, es distinto a otras disciplinas, ¿no? De conocimiento, pero por lo menos sí tiene que implicar que haya una congruencia en esto que estoy yo. Si entendí bien, lo que quieres decir es que si yo, por ejemplo, compro un curso de mindfulness, es para no aprender a practicarlo yo, sino compartir esas herramientas con alguien más. No, o sea, para que empieces tú. Empieza por uno mismo, invariablemente. Porque todo eso que tú recorres a través de la práctica es cuando tú acortas la distancia con alguien que compartes. Entonces hay un boom y más después del periodo de pandemia, donde pues se dio este boom de la virtualidad y todo lo digital, donde tú encuentras pues cualquier cantidad de cursos y ya se quedaron establecidos. Entras a YouTube y encuentras meditaciones para esto, para aquello. Puedes empezar, pero al final sí necesitas encontrar a alguien que esté debidamente certificado, que eso que está enseñando no esté mezclado con otras cosas, porque es algo que tiende a hacerse. Hay riesgos entonces como de hacer prácticas con gente que no está preparada, o incluso que dices tú que no predica con el ejemplo. Y sobre todo eso, porque no hay muchas veces una formalidad, ¿sí? Porque esto se mezcla con otro tipo de conocimientos, muchas veces que son en la línea esotérica, por ejemplo, y en la oferta contemplativa, pues existe mucho de eso. Sí, cuando en realidad algo más espiritual. Pues vamos a decirlo así, pero en realidad no estás trabajando o entrenando a tu mente, ¿no? Que son cosas muy distintas, ¿no? Me imagino lo que tratas de decir. Una cosa es el aspecto espiritual, pero no puedes llegar a un aspecto espiritual si antes no trabajas con. Porque la dimensión espiritual no tiene que ver con fantasear con seres de otros, de otras dimensiones, ni conectar con esto ni con el otro, sino al contrario, es observar tu propia mente y darte cuenta cómo eso que estás pensando condiciona tu experiencia, ¿sí? Lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces, cuando estás en ese silencio, tú te puedes dar cuenta, ¿no? Empiezan a venir situaciones, haces una telenovela en tu cabeza, y cuando la neurociencia te dice que existe un promedio de 90,000 pensamientos diarios, si no es que más, en la actualidad, por sobreestimulación sensorial que tenemos, el 90% de ellos no está ocurriendo en la realidad, ¿sí? Entonces muchas veces son tormentas que tú creas en tu propia cabeza cuando tienes esa posibilidad de observar y decir, bueno, esto que estoy pensando no tiene sentido, y hacer un análisis un poco más objetivo, apegado a la realidad, y reduciendo la distorsión, la fantasía y todo lo que implica eso. Y en muchos de los contextos es, vamos a meditar, cierra los ojos, es que vi colores, o vi a mi abuelita, o para eso lo se me presentó un ser de luz. Ajá. Y muchas veces estos instructores o guías validan eso y refuerzan pues la neurosis
de la fantasía, cuando es algo que la mente produce per se. Porque la función primaria de la mente es generar pensamientos, ideas, imágenes, construcciones, elaboraciones mentales, fenómenos mentales. Veo colores, veo formas, veo luces. Eso es lo que quieres ver prácticamente. Entonces tú le das el sentido que tú le quieres dar. ¿No se llega a un estado alterado de conciencia con la meditación? Llegas a desarrollar facultades, que es distinto. No es algo que estás buscando. Lo primero que estás buscando es a quitar la mente, ¿no? Y resolver. Practicas meditación porque tienes estrés, porque tienes un dolor, porque... Digamos, en el contexto occidental, sí. Y primariamente es para generar un autocuidado en salud mental. En primera instancia. Incluso ya en el contexto terapéutico, psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la salud mental utilizan como algo integral este tipo de herramientas, ¿no? Algo que le llaman las técnicas de herramientas o modelos de nueva generación, de nueva que es muy, muy viejo, porque antecede o precede incluso al Buda. Estamos hablando de esto, sino que es conocimiento. ¿Cómo está en época New Age? ¿Eso quieres decir? ¿O estoy utilizando mal la idea? No sé, mucha de la oferta New Age o esotérica te ofrece meditaciones. Entonces parece y suena igual, ¿no? Si yo digo, ven a meditar con Casa Tibet, por ejemplo, ¿no? Y viene algún centro holístico y dice, ven a meditar. Pues es lo mismo. Sí, pero ir a despertar este lado espiritual que dices tiene que ver con conectar con otras entidades, dimensiones, etcétera. Pero no es eso. Porque al final el que tú conectes con alguien más, el que tú desarrolles facultades paranormales, por ejemplo, a través de la práctica, clarividencia, clariaudiencia, manipulación de elementos, cosas, no tienen nada que ver con eliminar tu propio sufrimiento. Sí, y eso es, por ejemplo, totalmente distinto. Por ejemplo, tú puedes tener estas facultades y tu vida puede ser completamente miserable de cualquier manera. Entonces, esto, versus eso, es reducir en intensidad, periodicidad, frecuencia, todos estos estados mentales aflictivos. A partir de darte cuenta primero, parar tu discursividad y esta actividad mental en el sentido de, bueno, esto cómo es que funciona y cómo me está afectando mi propio pensamiento y cómo esto está condicionando mis acciones. ¿Sí? A partir de lo que estoy pensando, actúo o hablo o despliego acciones físicas, ¿no? A partir de eso que está sucediendo en mi mente y que yo creo que es real, cuando puede ser que no sea real. Entonces, algo que alimenta esta discursividad o que genera que todavía estos patrones, hábitos y tendencias que son inerciales, incontrolables, recurrentes, pues es que estamos todo el tiempo sobreestimulados, a través del teléfono, y todo ese tiempo estamos guardando impresiones mentales. Entonces yo puedo ver la vida de Javier y ahora viajó a no sé dónde, de ahora está en este lugar, y eso condiciona también una experiencia. Y digo, Javier se la pasa muy bien, es muy feliz. Y yo no puedo salir ni a Samalayuca, por ejemplo, ¿no? Y eso de alguna manera te genera este tipo de impresiones donde dice, bueno, pues el stream te lleva hacia eso, ¿no? Ahora, si no viajas, si no haces esto, si no consigues aquello, pues tu vida es miserable, ¿no? O es inferior a la de los demás. Conectando la primera pregunta con la que iniciamos este episodio, que era ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo tener la mente en silencio? ¿Quiénes pueden practicar el mindfulness y si necesariamente necesitas tener dinero para poder hacer estas prácticas? No, absolutamente. Ese es otro tema, ¿no? Que sí, tú puedes usar aplicaciones. Existen aplicaciones muy buenas desde Headspace, Calm, Insight Timer, Atentamente y otras, donde tú puedes empezar a practicar de manera formal. Sin embargo, lo que hace una persona
un maestro, una guía, lo que hace es acortarte la distancia, ajustar situaciones. Bueno, tengo tantos años meditando, pero nunca me han dicho que si hacía esto, pues mejoro mi práctica. Porque obviamente pues estás únicamente recibiendo información, pero no resolviendo dudas también respecto de tu propia práctica, ¿no? O todo esto que va surgiendo a partir de empezar a entrenar tu mente. Entonces, no es que necesites esto. Obviamente hay espacios donde se cobra como tal o se brinda una aportación, pero también hay otros donde comunitariamente se puede trabajar. Hemos hecho acción comunitaria en centros comunitarios, espacios específicos, trabajado en escuelas, con padres de familia, incluso, bueno, pues en centros de carcelarios, ¿no? Como el Cerezo Femenil y otros lugares. No necesitas necesariamente tener esa posibilidad económica o que sea un requisito para poder practicar. Y en una ciudad tan violenta como algunos conocen a Juárez, o con este nivel de vida que tenemos los fronterizos, ¿qué tan necesario es que la gente pueda, o que la gente tenga que más bien acercarse a estos ejercicios? Sí, pues totalmente necesario. Ya está considerado como una pandemia, ¿no? La parte de salud mental y de todo lo que deriva a partir de simplemente mantener abiertos tus ciclos de estrés o tus ciclos de desafío. Esto ya tiene un impacto sumamente violento en ti mismo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel estructural en tu cerebro. Todo lo que está sucediendo cuando tú manejas círculos de estrés muy prolongados, por ejemplo, y abres otro, y abres otro, y abres otro, y esto te condiciona y se encadena con otro, y otro, y otro, y otro. Y todo el día vives en ese nivel donde no puedes parar, donde tu mente no puede parar, donde no tienes esta posibilidad de reiniciar o resetear tu propio sistema. Entonces, es algo también que el stream te da. Entonces, si no estoy haciendo esto, necesito hacer aquello, y ahora voy para acá y voy para allá. No nada más en el contexto del clima, como tú ya lo comentas, de violencia o la cuestión del crimen y lo que sucede, sino el mismo ritmo de vida que tenemos ya los juarenses, ¿no? En esta urbe que ha crecido muchísimo y que tiene estos elementos o ingredientes para un cóctel de discursividad y de aflicción mental y emocional, ¿no? Es fundamental. Es algo que se tiene que atender como cualquier otra situación, como si tú vas al oftalmólogo y lo tienes que atender porque traes algo esto es exactamente igual. Y si no se entiende dónde vamos, pues afortunadamente hay muchos profesionales ya de la salud mental. Esto sí es un statement que esto no sustituye en absoluto la terapia, la atención con un profesional de salud mental. Es algo tienen que combinar, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos visto muchos casos donde a través del proceso terapéutico integrado con este tipo de prácticas, puede reducir pues el síndrome de estrés postraumático por situaciones de violencia, como tú ya lo mencionabas, por situaciones dolorosas en tu vida que te marcan y que eso condiciona tu toma de decisiones y que a veces ni siquiera te das cuenta. Es que nuestra mente siempre está hablándonos y nos está diciendo, pero no necesariamente nos dice lo que está sucediendo ahí adentro o por qué tomamos este tipo de decisiones, por qué me vinculo, por qué me relaciono con tal tipo de personas, trabajos superiores, etcétera, ¿no? Todas las relaciones tienen también esa parte de vínculo. Entonces, hago una pausa, puedo parar y observar, donde ahí sí viene el análisis, que es lo que aporta, y decíamos, al universo contemplativo el Buda,
donde tú observas este escenario desde una perspectiva muy objetiva, una vez que has entrenado tu atención para que no esté todo el tiempo hablándote tu mente y digas, aquí está el punto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo puedes lograr, Ramón? ¿Cuánto entrenamiento necesitas? Esto ya es permanente de entrada. De entrada es permanente. Sí hay un protocolo en la investigación, la neurociencia contemplativa, a través de la neuroplasticidad te dice que si tú practicas 20 minutos por 8 semanas, hay un cambio estructural en tu cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? El simple hecho de entrenar la atención o el mindfulness, la atención plena, a través de una práctica como recolectar la respiración o atender mi respiración por 20 minutos diarios, por 8 semanas, estructuralmente mi cerebro se está fortaleciendo. Hay áreas que están trabajando a ese nivel, el simple hecho de entrenarlo así. ¿Qué quiere decir? Fortalezco mi corteza prefrontal, que es donde están todas las funciones ejecutivas del cerebro. Reduzco mi amígdala, que es el cerebro emocional, donde esto que cuando hay una situación que en determinado momento te implicó estrés, o una evaluación de que tu vida está en riesgo por alguna situación de violencia, un choque, o algo que hayas atravesado, que haya despertado eso, se vuelve a disparar. No importa que haya sido hace 20 años. Entonces tienes esa misma sensación y ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a inyectar adrenalina, cortisol, que te preparan precisamente para correr, para volar o para pelear. Fly, fight or flight, dicen allá en los Estados Unidos. Que ese es algo, es el cerebro emocional, ¿no? Entonces se dispara inmediatamente. ¿Y qué es lo que hace la práctica? Bueno, te reduce. Estos 20 minutos diarios, 8 semanas, reduce tu amígdala, segregan menos neurotoxinas, que son estas que estábamos platicando, que el cortisol, la adrenalina, y la otra es que fortaleces también la generación de neurotransmisores que están más asociados a el bienestar, a la compasión, a las conductas prosociales, la dopamina, la oxitocina, entonces serotonina, por supuesto. Y ¿qué es lo que sucede? Que la neuroplasticidad nos dice que a través del entrenamiento se reconfigura todo el cableado en tu cerebro y te conecta precisamente a otras rutas que están asociadas con estos estados, ¿no? De bienestar o esta sensación de tranquilidad y de bienestar. Digamos que alguien que tiene una tendencia, un impulso al enojo, a la violencia, lo fortalece, todos los días lo practica. Y cada vez es más, ya con cualquier cosa, entonces fortaleces y es como si trazaras una ruta en tu mismo cerebro, ¿no? Y si yo no soy disciplinado, ¿cómo puedo mantener este trabajo constante? Híjole, es que ahí ese es el punto. Dicen que 21 días si practicas una dinámica durante 21 días se hace un hábito. Pero ¿cómo logras mantener? Vamos a dejarlo en 8 semanas, ¿no? Mejor. Me fui muy cortito, ¿verdad? Porque en la actualidad lo que pasa es que estamos sobreestimulados y es muy fácil distraerse. Y es muy fácil perder esa disciplina. A lo mejor antes 21 días, yo diría que las 8 semanas son geniales. 2 meses, vamos a llamarlo. Pues digo porque duré 20 días meditando y no aguanté el 21 y dejé de meditar. De hecho, fui contigo a la meditación. Sí, claro. Pero a veces lo que sucede es que no tenemos esta determinación. No tenemos el asentar mi motivación. ¿Por qué? ¿Para qué estoy? Sentarme ahí es algo estúpido, por ejemplo, puedo pensar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido cuando pues hay un impacto que te refería pues a nivel estructural en el cerebro. Entonces, quiero mejorar, pues es como el que quiere bajar de peso, ¿no? Entonces no tiene sentido que vaya. O vas al gimnasio. Vas al gimnasio, 3 minutos, te subes a la caminadora y pues estás revisando tus estados de. O vas una semana, pagas un mes y vas 3 días, uno sí, uno no. Entonces el resultado es muy aleatorio. Eso es lo que sucede, ¿no? Y además,
no nada más estructuralmente está teniendo un impacto, sino a nivel cognitivo. ¿Cómo percibo la realidad? Entonces, reduzco esta distorsión de la realidad. Tendemos a distorsionar la realidad. Y alguien me ve de una manera y yo ya estoy pensando que o quiere conmigo o me quiere hacer daño o le caigo mal. Entonces también me cae mal. Y eso condiciona mi experiencia. Esa es una distorsión, neurosis, ¿no? De manera neurótica y de manera fantasiosa. Ya alguien me vio y no, pues eso no toda le vean. haces una telenovela que nada más está pasando en tu cabeza, ¿no? Entonces hay un impacto a nivel cognitivo. Empiezas a reducir pues esta distorsión de la realidad, pero también conductual. Cuando tú empiezas a ver las cosas con mayor amplitud y profundidad, entonces dices, ay caray, pues como que creo que le tengo que bajar 2 rayitas a algo, ¿no? A mi enojo, a mi frustración, a el contexto emocional, a cómo me tomo las cosas, que pueden ser muy personales, o me lo tomo con calma. También la otra persona a lo mejor está en un momento complicado. Esto no quiere decir ser pasivo o ser pasguasto, sino desarrollar una paciencia genuina donde tú comprendes y llegas a conectar con la otra persona, de saber que a lo mejor está teniendo un mal día, ¿no? Llegas a una dependencia y alguien que ya te está viendo mal y dices, pues a lo mejor en su casa no la está pasando tan bien, en su vida personal, sentimental. Eso no es justificación, ni mucho menos. Tiene que atender aquí a 300 personas diarias y yo soy el 301, pues de alguna manera eso condiciona también, ¿no? Su conducta. Entonces trato de ser o desarrollo esa paciencia, esa empatía también, ¿no? Tratando de ayudar y conectar con los demás. Entonces hay un elemento muy importante en eso, que es buscar la transformación personal. Si alguien que te quiere vender mindfulness o meditación no ha transformado su vida, entonces no es cierto eso que está ofreciendo, de alguna manera. Es como cuando vas con un chamán y tomas una medicina y creo que termina perjudicándote a ti también. Por supuesto, imagínate que estás en estos estados muy aflictivos y lo que hace la medicina pues es detona todos esos estados aflictivos. Los potencia pues, y terminas todavía más confundido, y alguien que nada más pues de alguna manera fue a 3 ceremonias, vivió una semana con alguien que a lo mejor genuina y tradicionalmente sí tiene este legado y este conocimiento genuino, y ya dice que puede llevar a cabo este tipo de ceremonias, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos hemos topado muchos casos en ese sentido de personas que han experimentado este tipo de sesiones, y que contrario a eso, y además que no existe una responsabilidad, porque se deslindan completamente. Sí, la responsabilidad es de quien lo toma, ¿no? Incluso creo que a veces te hacen hasta firmar, ¿no? Por lo mismo, pero pues hay una responsabilidad en eso, ¿no? Sí, la transformación es muy, muy importante, ¿no? En ese sentido, el tener las credenciales, el tener la práctica. Desafortunadamente, pues hay otra cuestión, Javier, que buscamos soluciones inmediatas. Entonces tú dices, 8 semanas, híjole, sí. Imagínate que tienes toda una vida desarrollando, fortaleciendo todos estos hábitos y tendencias. Ya le invertiste 30 años, 23 años, 50 años. Inviértele 8 semanas. Con determinación, con disciplina. En 8 semanas una persona podría dejar de ser violenta, por ejemplo. Vamos a decir que puede reducir estos estados aflictivos. O sea, esto que está sucediendo es que también tu percepción empieza a nivel cognitivo, cómo percibes la realidad empieza a cambiar, a modificarse, ¿no? Entonces vas deconstruyendo todo eso. Te decía que a nivel neuronal, pues se trazan rutas, ¿no? Donde, como vamos a decir, como si tú vas en un
en un lote baldío, si ubicas o has atravesado un lote baldío, siempre hay un caminito que ya está trazado. Y por ahí cruzas todo el tiempo. Y esto pasa a nivel neuronal. Entonces, mi respuesta rápida a una situación, pues es la violencia. Tengo la tendencia, el impulso, y después formo el hábito. Incluso hay líneas de psicología que te dicen, pues grítale un árbol, o pégale una almohada, o algo por el estilo, pero lo único que haces neuróticamente es fortalecer esos estados aflictivos. Y un día no es la almohada y un día no es el árbol. Y tú ves el nivel de neurosis que tenemos antes. Mi parámetro a lo mejor es muy burdo, pero valga la comparación, ¿no? Pero antes se metían en la fila del puente y no pasaba nada, ¿no? Nada, no pasa que le pitara así ya. Ahora se bajan, se golpean, hay intercambio de violencia. Estamos muy alterados. Eso es lo que sucede. Entonces pareciera que no hay un impacto de todo lo que sucede en nuestra ciudad, de la necesidad de proveer, de conseguir o perseguir la chuleta, ¿no? Como dices, ¿no? Ahora tienes que hacer muchas otras cosas para medianamente te alcance, para vivir bien. Todo eso condiciona tu mente, ¿no? Y cómo actúas. Puedes llegar a vivir como Buda sin enojarte siempre, estar en este estado de conciencia tranquilo. Y qué bueno que mencionas eso, porque hay también una vinculación neurótica y fantasiosa respecto de este tipo de prácticas. Y es lo primero que yo les digo, ¿no? Que esto no va a convertir tu vida en color de rosa. Vas a seguir teniendo broncas. Vas a seguirte enojando. Vas a seguir enfermándote, perdiendo relaciones, seres queridos, pero tu forma de enfrentar las situaciones es lo que lo hace distinto. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Tristemente no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es cómo enfrento ese tipo de situaciones. Me corrieron del trabajo. Entonces hay alguien que está pensando en probablemente quitarse la vida, ¿no? Bueno, busco otro tipo de soluciones, me reinvento, hago aquello. Eso te da una capacidad de resiliencia natural, intuitiva, también a través de la práctica. Que eso es muy importante, porque entonces tú dices, bueno, ya sé que si viene mi jefe, mi editor, y me dice tal cosa, pues ya sé que no me debo enojar. Y hace la ruta. Sin embargo, cuando sucede, te pasa y te enojas como todas las veces. Porque en ese momento lo que funciona es tu hábito, esta ruta que es inmediata y la tendencia que tú tienes a enojarte, a molestarte, a tomar las cosas personales y a reaccionar, ¿sí? En cuanto alguien hace algo, reaccionas de manera violenta, mientas madre, avientas un plato, avientas las cosas, tiras un golpe, etcétera. Sí. Eso es lo que sucede en ese momento. Y el hábito no lo puedes detener en el momento. Ya cuando surgió la emoción, no la puedes detener. La única manera de hacerlo es a través del entrenamiento mental, y que intuitivamente eso se despliegue en ese momento. Vino, sí me sentí enojado, pero ya no reaccioné. O respondí de una manera genuina, y con calma, ¿no? Eso es lo que te brinda, pues, a nivel estructural, cuando decimos fortaleces un corteza prefrontal, te das espacio de oportunidad entre tiro el golpe, grito o respiro. Y estoy gestionando la emoción. Estoy sintiéndome muy molesto, enojado, pero puedo navegar esa ola que vino. Entonces sí reduce. Digamos que cuando tú logras el estado se le llama del chámata o de la pacificación mental, en un 80% regulas tu atención, pero también regulas tus emociones. Todavía queda por ahí algo subyacente, y lo decíamos, ahorita que planteas lo del Buda. El Buda es, eliminas todas esas raíces que te producen estos dolor, sufrimiento, insatisfacción. No reaccionas igual, lo canalizas. Respondes. Y a eso se le llama inteligencia emocional.
Exactamente. En un contexto, ahorita como decías, como consultor corporativo, dices, dame información de inteligencia emocional. No, vamos a practicar la inteligencia emocional. ¿Cómo estar practicando la inteligencia emocional si estoy sentado así y atendiendo mi respiración? Bueno, está teniendo todo este impacto a nivel estructural en tu cerebro, cognitivo, conductual, responde de otra manera, y a nivel fisiológico, el simple hecho de reducir tus niveles de estrés y el generar estas neurotoxinas, pues ya hay un impacto, reduces la inflamación a nivel cardíaco, no impactas tanto tu hígado, hay un beneficio también en ese nivel. Claro, porque también estas emociones te enferman, ¿no? Es correcto. Ya para ir caminando al cierre, Ajá. ¿cómo empieza una persona que nunca ha meditado pero quiere hacerlo? Pues lo primero es buscar algo que sea muy genuino, que sea muy, muy formal. Descartamos YouTube. No. Por supuesto que no. Hay muchas fuentes, muy genuinas. Porque lo que la gente pienso que hace, incluso yo, es buscas una meditación guiada, ¿no? En un video de unos 5 minutos y puedes empezar así, ¿es correcto? Es correcto. La recomendación podría ser que comencemos a buscar algo formal. Hay grandes ponentes, García Campayo, está Mario Alonso Piu. Hay otros que son mucho, muy, muy, muy formales desde el contexto de la investigación y la academia, no asociado propiamente al contextos pues de tradiciones espirituales, aunque esto tiene una dimensión espiritual, pero no de tradición espiritual. Sí, vamos a decirlo así. Sí, porque entonces empiezas a sentirte de alguna manera mejor, reconoces tus avances, reconoces que hay una situación que siempre pongo como ejemplo, una señora que tenía este hábito de enojarse, responder o reaccionar de una manera violenta ante alguien que la contradecía. Dejó de asistir al entrenamiento porque dice que fue a un supermercado y entonces la cajera le faltó al respeto y ella no respondió o no reaccionó. Entonces dice, no, pues es que pues tenía que haber reaccionado y decirle algo, pero no le funcionó. Vamos a decirlo así, ¿no? Le funcionó. Si tú veías el background de esta persona, el bagaje que venía cargando, pues en una situación desde una niñez muy complicada, de abuso, de violencia, de cualquier tipo de situaciones sumamente aflictivas, donde la única respuesta para no verse de alguna manera vulnerable era enojarse, pues eso es algo que fortaleció. Sin embargo, en su contexto actual de vida era completamente distinto y sin embargo es algo que ella ya había fortalecido como hábito y tendencia, ¿no? Entonces comprendió esa parte. Hay contextos en los que, bueno, a lo mejor te puedes enojar, porque no quiere decir que no te vayas a enojar, pero no lo haces en la intensidad, como se te presentaba, lo haces de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, porque entonces si yo me enojo contigo, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Una cosa es que yo tenga algo contigo, una situación de conflicto, y que todos los demás tengan que pagar por eso. Y eso es muy común, ¿no? ¿Tienes un porcentaje de, por ejemplo, las personas que han tomado mindfulness contigo, cuántas, además de que te miran el curso, ven reflejados resultados en su vida? Pues sobre todo eso, ¿no? Es muy complicado porque buscamos otra vez de nueva cuenta quick fixes, algo que te arregle inmediatamente. Y la gente no está dispuesta. Entonces van a ceremonias de medicina porque voy a resolver todas mis broncas que tengo desde... No es cierto. Entonces sí hay una corriente muy formal donde se aplican ciertas dosis de
de estas sustancias, pero lleva un proceso terapéutico profesional y hay un impacto porque hasta para eso debes de tener un contexto, ¿no? Sí, para tomar o hacer parte de este tipo de ceremonias. Yo lo que creo es que vas a una ceremonia y sí, la mente te muestra todo lo que estás haciendo mal y todos tus pecados, etcétera, pero no sales siendo distinto. Te lo mostró. Ahora hay una tarea que hacer para poder. La vida te lo muestra todos los días. Cuando tú paras y observas, te das cuenta y te cachas y dices, ya me caché haciendo esto. No necesitas una exposición de esa naturaleza. Digo, a final de cuentas, quien lo quiera pueda hacer, pues es muy libre elegir, pero sí tener cuidado con eso. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Sí puedes usar YouTube, pero trata de buscar una persona que tenga esta seriedad y esta formalidad en el estudio, en la práctica y en la enseñanza o en la guía, ¿no? Yo digo nada más comparto esta práctica. A lo mejor yo ya avancé, conozco algunas situaciones, cómo puedes ajustar tu práctica. Bueno, es que yo no puedo estar 20 minutos porque al minuto 3 ya mi mente está, bueno, pues entonces lo que puedes hacer es que practica 3 minutos, descansas 1 minuto, practica otros 3 y así durante el día haces esto. Y son formas en las que puedes adaptar la práctica al contexto occidental. Esto no se trata de embarcarte pues en una empresa que como muchas personas les sucede, quiero sentarme a meditar 25 minutos y terminan aborreciendo la práctica y dicen, ¿sabes qué? Pues esto no sirve. O te duermes o realmente de los 25 minutos que estuviste ahí, solo 3 estuviste practicando. Lo demás ya tu mente divagó, se fue, ya te encontraste que hora se acaba. Uy, falta todavía mucho tiempo. Y eso no es la práctica, ¿no? Sé que podría haber personas que nos están viendo y les podría interesar o les interesaría probar un poquito de mindfulness. ¿Crees que podrías guiarnos en una práctica de 1 o 2 minutos? Sí, por supuesto. Vamos a hacer. Entonces, lo primero es la postura. Si bien es cierto, desafortunadamente en Occidente, y digo desafortunadamente porque yo soy muy, muy fanático de hacerlo, cuando llego me desparramo, ¿no? Así en la silla. Y se malajas. Y si me hundo más, mejor, ¿no? Y eso lo que promueve, pues, es que te puedas quedar dormido, ¿no? Lo primero es tratar de mantener la espalda recta. Ahora, esta no es la única posición. Si alguien tiene problemas de cadera, o de espalda, porque lo que vamos a hacer, pues, es despegarnos un poquito del respaldo para tratar de mantener esta postura recta. Lo puedes hacer recostado sobre el piso. Ok. Sin ningún problema. Boca arriba. Boca arriba, abres un poquito tus brazos, expandes tus manos, doblas tus rodillas para no quedarte dormido. Y aquí, pues, únicamente plantar bien tus pies en la silla, la espalda recta, la cabeza en equilibrio, en balance. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estoy así, ni proyectada hacia ninguno de los lados, que promueva sensorialmente otro tipo de actividad, sino te mantienes ahí, derechito, las palmas relajadas sobre rodillas o muslos, los brazos relajados. No te pones de esta manera como luchador olmeca, no, únicamente ahí derechito. O hay un gesto de absorción meditativa que se llama Jnana Mudra, que también tiene un contexto que es palma derecha sobre palma izquierda y los pulgares se entretoca. Es complicado luego mantener esta postura, pero tiene un cierto contexto, como todas las posturas que hacemos, por ejemplo, en el yoga tradicional que conocemos, pero pues lo más fácil es esto. Entonces, tu cabeza está en equilibrio, en balance. Si no te genera alguna sensación de incomodidad, que es que cerrar los ojos. Si no te genera inseguridad o incluso despierta cierto temor, cierras tus ojos para tratar de cancelar un poquito el estímulo visual y promover, pues, la perspectiva interna.
así rapidito tratas de ubicar tus puertos sensoriales. ¿Qué son estos? Pues tus sentidos, el oído. Entonces, si hay ruidos propios del espacio en el que te encuentras, pues atiéndelos. Sin darles continuidad, sin elucubrar, ni hacer historias. ¿Para qué? Para ir trayendo a la mente el momento presente. Y estos estímulos están sucediendo en el momento presente. Otro es que lleves tu atención a tu base puerto sensorial táctil, tu sentido del tacto, y no limitado, supeditado únicamente a la palma de tus manos, sino a todo tu cuerpo, desde la planta de los pies. Entonces percibe el contacto de tu pie con la calceta, el zapato, la superficie. Primordial y más gráficamente el contacto de tu cuerpo con su asiento. No puedes percibir el contacto de tu cuerpo con su base. O el contacto de tu cuerpo con la ropa. Puedes sentir a través de tu piel la temperatura del espacio donde te encuentras. Y ahora lleva tu atención a tu base puerto sensorial olfativo, tu sentido del olfato. Y todo lo que llegue a ti, olores, aromas, fragancias, sin darle continuidad ni elucubrar. O hacer historias con esos estímulos que estén llegando. Únicamente percíbelos, nótalos. Y finalmente lleva tu atención a tu sentido del gusto, a tu boca. Percibe si existe algún remanente de algún sabor. Y de algo que comiste. Algún estímulo salado, dulce, amargo. Percibe si hay alguna humedad en tu boca o resequedad. Y después tomas una respiración profunda. Vamos a llevar a cabo este ejercicio de atención unipuntual. Desarrollo de la atención a través de recolectar la respiración. ¿Qué es esto? Únicamente percibir físicamente el ingreso y salida del aire a través de tus fosas nasales. Entonces percibes cuando inhalas la frescura del aire que entra y cuando exhalas la calidez del aire que abandona tu cuerpo. Inhalas la frescura, alerta, viveza, claridad.
exhalas la calidez, soltura, liberación, relajación que le acompaña. Y ahí tratas de mantenerte, siendo consciente de ese proceso, sin modificarlo, sin manipularlo, únicamente obsérvalo, nótalo. Si tu mente se va con alguna idea, algún pensamiento, algún estímulo mental o físico, la atiendes, lo puedes observar, pero regresas a la respiración cuantas veces sea necesario. Puedes contar ciclos de respiración, inhalas, exhalas, es 1, inhalas, exhalas, es 2 y así sucesivamente. Para tratar de mantener tu atención en el lugar de elección, en este caso, las fosas nasales, el ingreso y salida del aire, una recolección de la respiración. Y ahí mantente. Inhalas, frescura. Exhalas, calidez. En un determinado momento puedes percibir el latido de tu corazón, por ejemplo. Inhalas, exhalas. Cualquier idea, cualquier pensamiento, lo observas, lo notas, pero lo dejas ir, sin engancharte con ellos, ni dar continuidad. Y ahora suelta la instrucción. Quédate ahí, sin hacer nada. Deja tu mente como es, como está. Y poco a poco regresas a tu espacio y a tu lugar. Vas abriendo tus ojos. Te vas moviendo. Te puedes estirar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Javier? ¿Qué tal? No, muy bueno. ¿Cómo te fue en este reset? De repente ya estaba escuchando los pajaritos. Bueno, entonces se agudizan tus sentidos. No necesitas ninguna sustancia o estímulo externo. Porque ahí están. Nada más tu atención está fragmentada y dispersa. Sí. Y entonces empiezas a observarte en tu mente, ¿no? Entonces te familiarizas con eso. Oye, caray, mi mente todo el tiempo me está hablando, me está diciendo, le preocupa esto, tengo que ir al súper, híjole, tengo que comprar aquello, no sé si ya depositaron, me pagaron, ahora está más caro el aguacate y ya te fuiste. Dicen que la mente es cabrona, ¿verdad? Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Es un arma de 2 filos. Así es. Entonces, cómo la entrenes, eso tiene mucho que ver. Entonces, la meditación como tal es familiarizarse con eso. ¿Te fijas? No es imaginar, sino traer al momento presente o tener un encuentro con el presente de una manera distinta. Eso es lo que buscamos con la práctica. Muy bien. Estuvo muy
Muy buena esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues los esperamos por ahí. Cuando gusten acercarse a la Casa Tibet, búsquenos así en Facebook, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar? Así, estamos como, bueno, hay un contexto pues que tiene que ver con la parte del estudio y la práctica budista, aunque las sesiones abiertas las hacemos totalmente seculares, más orientadas pues en esta línea de la neurociencia y la investigación, sin que estén dentro del contexto del budismo. O sea, no necesitas estudiar ni practicar budismo. Eso quiero ser claro en eso. Tener creencias del budismo. Absolutamente. Porque en todas las tradiciones espirituales cristianas, incluso en el Islam hay prácticas de este tipo. En el catolicismo hay grandes exponentes, ¿no? Santa Teresa hablaba de la loca de la casa, ¿no? Cómo su mente condicionaba también su actuar, su forma de proceder. San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Y todavía hay órdenes trapistas que tienen votos de silencio, por ejemplo, ¿no? Y que practican la contemplación. A lo mejor un método un poquito distinto, pero en principio es lo primero, ¿no? Sí. Tratar de acallar, de pacificar tu mente, de familiarizarte con esos procesos. Y a partir de ahí, esto es algo que, pues nadie más te va a dar si tú no lo entrenas. Ni un ser supremo. Dame paciencia, necesitas practicarlo. Necesitas entrenarlo. Entonces uno llega así como por magia. No se da de esa manera. Nada llega así, en realidad. Nada llega así. Entonces, pues ahí estamos en Casa Tibet, México, de Ciudad Juárez. El contexto, bueno, corporativo, que trabajamos con organizaciones, con empresas, como Mind Yourself, así se llama también. En LinkedIn también estamos ahí y bueno, pues con toda confianza pueden acercarse, preguntar, platicar al respecto. Muy bien. Pues te agradecemos mucho. Agradecemos a Ranking Studio que nos saludos, felicidades. Está ayudando aquí con este proyecto. Una producción. Sí, entonces pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.